Si hay una gran pregunta en esta vida que la gente reflexiona es: ¿cuál es el origen del mal? ¿De dónde viene? ¿Por qué es parte de la condición humana? Era un cálido día de verano de 1974. Mi esposa y yo nos dirigíamos a casa después de un largo día en el camino visitando a miembros de nuestra iglesia. A medida que las millas recorridas por el paisaje se desvanecían en el fondo, mientras conversábamos sobre las muchas conversaciones que habíamos tenido ese día. En nuestro camino a casa se cruza por un gran puente sobre un profundo desfiladero. Como en un viaje largo, los autos pasan, ya ni siquiera piensan en ellos, y todos se quedan en su carril, pero no hoy. Un gran camión nos empujaba hacia el borde del puente. Por un momento me imaginé cayendo a nuestra muerte río abajo, y en un instante el auto regresó a la carretera y se calmó. Me las arreglé para salir del puente y detenerme con seguridad a un lado. Estábamos sacudidos pero vivos. El conductor del camión vino corriendo a vernos. Recuerdo las palabras que dijo mientras corría. Él dijo: pensé que seguramente le había empujado desde el puente. Mi esposa dice que sintió que el auto se desvió hacia la izquierda, de vuelta al carril de la carretera. Sé que no giré el volante. Sucedió demasiado rápido. Ambos sentimos que ese día tuvimos la mano de un ángel que literalmente movió nuestro automóvil de regreso al carril de conducción y nos salvó de una muerte segura. Y hasta el día de hoy, ambos creemos que hubo un poco de ayuda adicional para ayudarnos en esa ocasión. Un ángel que nos ayuda. Ahora la gente ha tenido muchas experiencias que dicen que los ángeles, y quizá algunos de ustedes tengan sus propias historias, pero hoy, por unos minutos, discutamos este tema de los ángeles. Es una de las partes más interesantes de la palabra de Dios en las que creo que podríamos insertarnos. También es una de las más incomprendidas por muchas personas hoy en día. ¿Qué crees sobre los ángeles? ¿Qué sabes sobre los ángeles? Muchos creen que existen y hay ideas diferentes según cómo las encontremos. Muchas son ciertas y muchas no lo son. Muchas de las ideas realmente ocultan el propósito de Dios para crear a los ángeles y su propósito dentro del plan de Dios. Cuando miramos lo que la Escritura nos dice, el verdadero papel de los ángeles que encontramos en la palabra de Dios realmente nos va a sorprender. Lo que vamos a hacer hoy es echar un vistazo a 3 hechos sorprendentes sobre los ángeles que podemos encontrar en la misma palabra de Dios para ayudarnos a comprender este tema fundamental de la Biblia. Y lo más importante, nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre los ángeles? Pues bastante. Hay mucho. De hecho, la Biblia nos dice que hay diferentes tipos de ángeles. Hay ángeles descritos como querubines. Hay ángeles que se describen como serafines, como se les llama. La Biblia nos dice por qué existen. La Biblia también nos dice lo que hacen. Y también nos cuenta sobre su destino, al menos para alguno de ellos. Cuando miramos alrededor de nuestro mundo hoy, existe una gran variedad de creencias acerca de los ángeles. Tanto es así que las personas realmente no entienden lo que la Biblia realmente dice sobre el tema y, francamente, se sorprenderían, ya que estos hechos de los que hablamos hoy harán por ustedes. ¿Sabes? He conocido personas que piensan que están hablando con los ángeles y en realidad tratan de contactar a los ángeles de diferentes maneras y formas, pero no están hablando de algo que sea bueno en todos los casos. En la mayoría de los casos están hablando con algo que es mucho más siniestro. Este es un tema sobre el que debemos estar informados de la palabra de Dios y no ser engañados por muchas cosas que encontramos dentro de nuestra cultura popular. ¿Sabes que hoy tengo conmigo este pequeño querubín? Esta imagen muy familiar de un ángel. Cuando miras lo que la Biblia describe y da muchas descripciones gráficas muy específicas de un ángel, no se parece en nada a esto.
No hay nada en la Biblia que nos diga que un ángel parezca querubín como este tipo con las alas. De hecho, es algo mucho más impresionante e incluso más interesante de lo que se puede representar de esta manera. Los ángeles, como probablemente sepamos, son parte de nuestra cultura popular de muchas maneras diferentes. Ha habido películas y programas de televisión que han popularizado a los ángeles. Hemos tenido shows que nos han enseñado acerca de ser tocados por un ángel. Hemos tenido ángeles adolescentes, ángeles en el jardín. Todo tipo de formas diferentes, y probablemente la más conocida es Clarence de la película Es una vida maravillosa. Las ideas son una mezcla de bien y mal, humano y espíritu en algunas de las representaciones que nos cuenta la cultura popular. Todos hacen una muy buena historia, pero dejan muchas ideas erróneas que no son bíblicas y en realidad ocultan el propósito por el cual Dios hizo a los ángeles y un propósito muy importante sobre nuestra relación con Dios. Desafortunadamente, la cultura popular ha creado mucha información errónea sobre los ángeles. Así que echemos un vistazo a lo que podemos llamar el hecho sorprendente, número 1 sobre los ángeles, y es esto. Los ángeles son espíritus ministradores del reino humano, a la creación humana. Son creados como espíritus ministrantes. ¿Por qué? Porque sirven a la humanidad como parte del plan de Dios. Hacen más que simplemente volar con alas y meterse en travesuras o tratar de interactuar por su cuenta con el reino humano. Son seres maduros que realmente juegan un papel en el plan de Dios, como nos dice la Escritura. Uno de los pasajes críticos para comenzar a analizar este tema está en el libro de Hebreos, capítulo 1, que comienza en el versículo 6, donde encontramos esta descripción aquí sobre los ángeles, que uno testificó en cierto lugar diciendo que todos los ángeles de Dios lo adoren, y a los ángeles dice que hace que sus ángeles sean espíritus y sus ministros una llama de fuego. Los ángeles adoran a Dios. Y luego en el versículo 13 dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos tu estrado? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar a los que heredarán la salvación? Este hecho sorprendente, número 1, es que son espíritus ministradores. Son enviados para servir a la humanidad. Los que las Escrituras nos dicen aquí deben heredar la salvación. Esa es la humanidad, esa es la creación humana. Los ángeles son una parte muy crítica de la creación de Dios. De hecho, cuando miramos algunos de los detalles que las Escrituras nos dan, es fascinante. Sirven al pueblo de Dios. Una de las formas en que sirven al pueblo de Dios, en cierto sentido, provienen del cielo e interactúan en varios momentos y formas, como creo que sucedió en nuestro caso para mi esposa y yo hace varios años, entre el reino de Dios y el reino humano. Todos conocemos la historia del sueño de Jacob en el capítulo 28 del libro de Génesis, donde el patriarca bajó la cabeza en un lugar llamado Betel y tuvo el sueño de una escalera que se estableció en la tierra, y la parte superior de esa escalera llegó al cielo. Y como las Escrituras nos dicen que había ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo en esta escalera, y así en el contexto de ese pasaje particular de la vida de Jacob tuvo este sueño y vemos esta interacción de ángeles subiendo y bajando en cierto sentido como intermediarios, y creo que esa es una de las cosas claves que debemos aprender de este pasaje en Génesis, que actúan como intermediarios entre el reino de Dios, el trono de Dios, como otros pasajes nos muestran a nosotros, a los seres humanos, de formas que ni siquiera podemos comenzar a imaginar. Son servidores ministros, y en esta imagen aquí, que esta es la escalera original al cielo que tenemos en el sueño que Jacob tiene allí, son ministros servidores que actúan como intermediarios y sirven a la voluntad de Dios y la creación humana. Ahora, consideremos otra pregunta que a menudo surge en este contexto. ¿Cada uno de nosotros tiene un ángel, lo que podríamos llamar un ángel guardián? Piénsalo. La idea de un ángel guardián, que es un ángel asignado específicamente a usted y a mí, a individuos,
proviene de uno de los pasajes de la Biblia que leemos en Hechos 12. Es otra de esas historias interesantes en el libro de Hechos donde el apóstol Pedro sale de la cárcel. Las autoridades lo llevan allí y un ángel lo deja salir. Él va allí donde los discípulos se reúnen allí orando y en Hechos 12 toca la puerta y una sirvienta llamada Rode viene y abre la puerta. Ella ve a Pedro, no puede creer que él esté allí. Se sobresalta y cierra la puerta. Vuelve corriendo y dice: Pedro está en la puerta. Y dijeron dentro de la casa: está fuera de ti. Es su ángel, dijeron. Es un ángel. Y así, de ese pasaje, la gente a veces toma la idea de que tenemos un ángel guardián, porque bien dice que Pedro tenía un ángel. Bueno, lo que la historia realmente nos dice es que fue Pedro, no un ángel. Un ángel había dejado salir a Pedro de la prisión. Pedro había venido a la casa, había venido de la prisión. Ahora tenemos ángeles que nos vigilan. Pero decir que tenemos un ángel de la guarda asignado específicamente a nosotros realmente no es algo que pueda probar de las Escrituras. Y no vayamos más allá de lo que las Escrituras nos dicen. Decir que tenemos un ángel guardián es realmente dar el paso hacia una idea diferente de algún tipo de divinidad protectora, un dios doméstico como lo hicieron los antiguos romanos y los babilonios. No queremos ir por esa ruta. Esa no es en absoluto una enseñanza bíblica. No quieres ir allí porque cuando comienzas a crear un Dios a tu propia imagen, eso viola uno de los mandamientos de Dios. No queremos ser como muchos con una especie de Dios del patio trasero, un ángel de patio trasero, a quien miramos y a quien pensamos, nos aleja de Dios. Ahora, este tema es tan importante que tenemos un folleto que estamos ofreciendo en el programa de hoy que ayuda a entender este tema de los ángeles como espíritus ministradores de Dios para la humanidad. Ángeles mensajeros de Dios y ejército espiritual. Es una gran inmersión en lo que la Biblia realmente revela acerca de la obra del reino angelical. Queremos que visite nuestro sitio web de beyondtoday.tv o vaya a idoai.org para una versión en español y le enviaremos una copia gratuita de este folleto Ángeles mensajeros de Dios y ejército espiritual. Queremos que tenga una copia gratuita para ayudar a profundizar en la comprensión de este tema sobre los ángeles. Ahora hemos hablado sobre el hecho de que los ángeles son ministros al servicio de la creación de Dios. Hablemos de otro hecho incomprendido sobre los ángeles y creo que este realmente les sorprenderá. Es esto, número 2. El mal se originó en el reino angelical. Piénsalo. Si hay una gran pregunta en esta vida que la gente reflexiona, es: ¿cuál es el origen del mal? ¿De dónde vino? ¿Por qué es parte de la condición humana? ¿Cuál es su origen? La Biblia nos da la respuesta. La gente mira hoy a personas y eventos horribles que han tenido lugar creando un gran sufrimiento para las personas en el mundo. ¿De dónde vino este mal o cuál es su origen? La Biblia nos dice que se originó en el reino angelical. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel 28 que habla de una imagen, de un ser llamado el rey de Tiro, que es realmente un tipo de ángel espiritual poderoso, un querubín protector llamado Lucifer, que se nos dice en otro pasaje de la Biblia, y aquí está lo que dice, comenzando en el capítulo 28 y en el versículo 14. Tú, querubín grande, protector. Este fantástico espíritu era un querubín poderoso que cubría el trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, dice Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Que es lo que es verdad sobre el reino angelical. Fueron parte de la creación de Dios. Espíritu, pero creado. Eras perfecto, decía, hasta que se halló en ti maldad. El pecado fue encontrado en este querubín cubierto llamado Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Es una historia interesante, es un paralelo con otro encontrado en Isaías capítulo 14, que habla sobre esta caída de un ángel llamado Lucifer que tenía dentro de él el mal, pecado, iniquidad. Ahora, otras escrituras nos muestran que esta rebelión no se hizo del vacío, no se hizo solo. Lucifer persuadió. Parece que 1/3 de los ángeles lo siguen en este periodo de rebelión. Otro pasaje en la Biblia habla de los ángeles que pecaron y dejaron su primer estado. Pecado, mal, iniquidad. Se originó en el reino angelical, no en el reino de Dios. Dios no creó eso. Encontramos en las Escrituras que viene en el reino angelical, una fuerza de ángeles que se convirtieron en demonios, menos que divino, pero aún espíritu. Parece que su creación no fue completa hasta que eligieron entre el bien y el mal. Y una vez que eligieron, estos seres creados se establecieron y no pudieron regresar. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? El mal en el mundo de hoy es alimentado en gran medida por el mal en el reino angelical. No quieres incursionar en ese reino en absoluto. Es real y puede morder. Las Escrituras también nos muestran que desean ser adorados de varias formas y hasta que Dios, en su plan perfecto, elija eliminar esa influencia continua generando maldad en este mundo. De hecho, Apocalipsis 16 muestra que en la confrontación final en la tierra entre las fuerzas del hombre y el regreso de Jesucristo, saldrán espíritus de demonio de la boca de 2 seres descritos como un falso profeta y una bestia, y reunirán a los ejércitos de la tierra unida para luchar en esa gran batalla, el día del Señor Dios Todopoderoso. El mal se originó en el reino angelical. Hay muchas más cosas que las Escrituras nos dicen sobre esta parte particular de la naturaleza de los ángeles. Y nuevamente, el folleto que estamos ofreciendo hoy, Ángeles, Mensajeros de Dios y Ejército Espiritual, profundiza en la comprensión y el estudio de esto. Aquí hay un capítulo completo que trata sobre el origen de Satanás y sus demonios, que lo ayudará a comprender exactamente de qué estoy hablando aquí. Entender eso ayuda a poner en perspectiva el papel de los ángeles y la intención de Dios para ellos. Vaya a nuestro sitio web beyondtoday.tv o contáctenos para material relacionado en edui.org y solicite esta ayuda de estudio gratuita. Ahora hemos hablado sobre el propósito del mal y hablemos de otra pregunta sobre este tema particular de los ángeles, y es uno que nuevamente podría sorprenderle. Los ángeles no deben ser adorados. Hecho sorprendente número 3. Los ángeles no deben ser adorados. Adora a Dios. Déjeme contarle una historia. Hace unos años estábamos en el camino con Beyond Today haciendo una campaña de aparición pública en una importante ciudad estadounidense. Habíamos ido a un hotel un domingo por la mañana para instalar todo nuestro equipo en preparación para la aparición pública, donde habíamos invitado a los suscriptores de Beyond Today. Al otro lado del pasillo había un montón de mesas con libros y la gente entraba a una reunión allí. Comenzaron a notar lo que estaba sucediendo. Vimos los libros y los miramos y estaban tratando temas sobre el mundo de los espíritus, ángeles canalizando espíritus y todo tipo de ideas diferentes. Así que tuvimos mucha curiosidad y llegamos a la cima de una de las reuniones que estaban sucediendo. Lo que estaban haciendo es que estaban canalizando seres espirituales. No nos llevó mucho tiempo descubrir en nuestra computadora de lo que se trataba y quién era este grupo. Era un grupo de la nueva era y la gente venía allí para descubrir más sobre la adoración de la nueva era a los seres que realmente eran ángeles, para comunicarse con ellos, y estaban haciendo ejercicios de canalización allí mismo. Estuvimos allí para predicar el verdadero evangelio de Jesucristo y el reino de Dios, y justo al otro lado del pasillo, ese mismo día y en el mismo lugar, era un grupo diferente predicando un evangelio diferente.
La influencia de Satanás estaba justo a nuestro lado. Fue un episodio increíble, sorprendente. Sigue los patrones que ves en las escrituras de Satanás, teniendo a sus secuaces justo en la escena a veces cuando los siervos de Dios predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Déjeme contarle otra historia. Hace varios años vivía en otro lugar. Me llamaron para visitar a un suscriptor de nuestra revista. Alguien quería un consejo espiritual. Así que hice la cita para llamar a la puerta. Entré a su casa una noche y entré en una casa bastante interesante. En la repisa de la chimenea, en las paredes, habían imágenes de ángeles, todo tipo de ángeles. Ángeles guapos, ángeles malos e incluso una imagen de Satanás. La representación de Satanás con los cuernos y la horca en una esquina, y comencé a mirar todo esto y pensar, ¿con qué me he encontrado? Querían consejo espiritual. Miré hacia un rincón y había una estatua de Elvis. Elvis aparece en todas partes. Y me puse a pensar, ¿están adorando a Elvis o están adorando a los ángeles? Fue una visita interesante, por decirlo menos. No pude averiguar de dónde venían. Tuvimos una charla interesante esa noche. La nueva era. Las religiones espirituales de todo tipo confunden a las personas sobre estos temas. Los ángeles no deben ser representados de alguna manera en el jardín de nuestro patio trasero y en las paredes de nuestra casa, de ninguna manera como seres que adoramos. Cuando vemos las escrituras nos señalan a Dios. No adoramos a los ángeles, debemos adorar a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Hay un pasaje interesante en Apocalipsis 22, al final de las Escrituras, al final del fantástico mensaje del libro de Apocalipsis que el apóstol Juan recibió, donde había visto visiones y había visto imágenes y recibido información, y dice Apocalipsis 22, versículo 6, estas cosas son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mucho de lo que se reveló fue a través de los ángeles. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y aquí está la reacción de Juan. Yo, Juan, vi y escuché estas cosas. Juan comete el error de adorar a un ángel. Y el ángel me dijo, mira, no hagas eso, porque yo soy tu compañero de servicio y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, dijo, no me adores, no adoramos a los ángeles. El apóstol Pablo dijo que cuando comenzamos a adorar a los ángeles, nos permitimos ser engañados de nuestra recompensa al tomar demasiado en claro la adoración falsa de los ángeles. No tiene ningún lugar en las Escrituras para la verdadera adoración a Dios. Esto es algo con lo que Pablo lidió en el mundo antiguo y es un tipo de adoración que está aquí hoy en diferentes formas. Lo llamamos espiritismo, nueva era, adoración absoluta a los ángeles. Los ángeles influyen en los asuntos mundiales, influyen de manera incorrecta tanto como ocurre en este mundo como hemos visto, y debemos estar conscientes de la obra de los ángeles caídos, mientras que al mismo tiempo podemos apreciar la obra que Dios hace a través de sus ángeles justos y lo que nos muestran en la forma de ser intermediarios con Dios, ayudándonos incluso a veces. Tenemos el momento de lo que mi esposa y yo sentimos fue realmente una intervención en la que nos ayudaron. No adoramos a ese ángel. No necesariamente creemos que se nos haya asignado un ángel, pero reconocemos y apreciamos y le dimos gracias a Dios por la protección que nos brindó en ese día en particular. Las Escrituras muestran que vamos a juzgar a los ángeles, y esa es una gran diferencia entre nosotros y la creación y el reino angelical. Usted y yo podemos cambiar nuestra naturaleza, no estamos encerrados en un camino. Los ángeles caídos, los demonios, han decidido su curso. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quieres elegir lo correcto sobre lo incorrecto? El hecho es que podemos. Dios creó a los humanos a un nivel mucho más bajo que los ángeles. Nuevamente, en Hebreos 12 nos dice esto
como parte de lo que Dios describe para nosotros aquí en su palabra, hablando sobre el hombre y su propósito y siendo coronado sobre las obras de las manos de Dios. Y el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. El hombre fue creado a un nivel más bajo que a los ángeles. Pero el hombre juzgará a los ángeles. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra naturaleza para asumir la naturaleza de Dios. Ese es el asombroso propósito para el cual Dios ha creado a la humanidad y ha creado el reino angelical completamente para ser ministros sirvientes de aquellos que deben heredar la salvación. No deben ser adorados, pero son parte del propósito y el plan de Dios. Nuevamente, cuando miramos lo que está disponible para nosotros de la palabra de Dios con respecto a este importante tema, solo hemos tocado la superficie aquí hoy. El folleto que forma parte de nuestro programa hoy es muy importante para que todos lo vean y revisen y obtengan su propia copia. En ese folleto mostramos lo que Dios revela en su palabra, que los ángeles no deben ser adorados, son ministros siervos de Dios. Así que vaya a beyondtoday.tv, vaya a la dirección en español iduay.org. Ahora, hemos cubierto 3 hechos sorprendentes sobre los ángeles. Son ministros servidores enviados al reino humano. El mal se originó en el reino angelical y no debemos adorar a los ángeles. Tenga en cuenta estos 3 hechos. Comprenda esto mientras miramos el trabajo que Dios está haciendo con nosotros para traer a muchos hijos a la gloria de heredar la salvación. Cuando mantenemos nuestros ojos en Dios, estamos poniendo nuestros ojos exactamente donde Dios quiere que estemos para comprender su gran propósito para nosotros y en lo que debemos llegar a ser. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy, Ángeles, Mensajeros de Dios y Ejército Espiritual. ¿Qué le viene a la mente cuando se imagina a los ángeles? ¿Bebés con alas o una estatua en el césped de alguien? ¿O ángeles caídos que causan problemas? La verdad sobre los ángeles es uno de los temas más fascinantes pero mal entendidos de la Biblia. Tienen poca semejanza con lo que encuentras en libros, películas y programas de televisión populares. Esta ayuda de estudio gratuita le ayudará a cortar las ideas falsas sobre los ángeles. También revela por qué Dios creó a esos seres especiales y describe su origen y futuro. Nuestra ayuda para el estudio responde preguntas comunes como: ¿está bien orar a los ángeles? ¿Tenemos cada uno un ángel guardián? Estas y otras preguntas se responden en nuestro folleto, Ángeles, Mensajeros de Dios y Ejército Espiritual. Ordénelo ahora o escriba a la dirección que se muestra en su pantalla. El tema de los ángeles no tiene que ser confuso. Tú puedes entender. Aprende lo que la Biblia revela sobre el mundo espiritual. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le trae la comprensión del mundo de hoy y la esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como de conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y su familia. Contáctenos ahora para recibir su folleto gratuito. Contáctenos en iduay.org o ingrese en línea a beyondtoday.tv.